Buenas noches, les voy a presentar el AK3 de investigación de operaciones. Pertenecemos a la ficha 51157. El trabajo se va a tratar de estudio de maximización de ganancias para la vivienda. Los integrantes del trabajo son Freddy Alejandro Camargo Sánchez, Joan Sebastián Tovar Osorio, Leonard Fabián Ariza Soto y mi persona, Juliana Rodríguez Andrade. Este documento permitirá explorar una solución de factibilidad de la compañía mediante la optimización del uso de los recursos. Esto para maximizar las ganancias en un corto plazo. Tabla de contenido, actividades que se van a realizar, la solución del problema, el resumen del problema, objetivos del trabajo, tanto generales como específicos. Acá 3 de investigación de operaciones. Resumen. Un grupo corporativo, el cual se llama Vivienda, que produce dos tipos de productos, tarjetas de crédito y débito. La empresa desea maximizar sus ganancias y para ello debe decidir cuántas unidades producir de cada tipo de producto. La producción de los productos, tarjetas de crédito y débito requieren de tiempo, de mano de obra y materiales, y la empresa tiene un límite en la cantidad de tiempo, de mano de obra y materiales disponibles. Para este acto, pues los objetivos son, en generales, el objetivo del proyecto es investigar mediante el uso del método Simplex cuál es el punto óptimo de utilización del recurso, con esto maximizar las ganancias. Y específicos, obtener o explorar cada uno de los procedimientos necesarios para resolver el problema planteado. Como otro, establecer cada una de las restricciones que nos ayudará en el proceso de factibilidad. Y como tercero, analizar y entender cuál es el punto de maximización más óptimo y cómo hallarlo en el método Simplex, maximizar y minimizar. Marco teórico. Como primer paso elemental que nos ayudará a comprender y analizar las alternativas es el planteamiento del problema inicial. Aquí determinaremos la solución más factible, básica inicial. Luego seleccionaremos una variable de entrada utilizando la condición de optimalidad. Si no existe una variable de entrada, la última condición es óptima, sino continuar al siguiente paso. Seleccionar una variable de salida usando la condición de factibilidad. Último paso, aplicar los cálculos de Gauss-Jordan para determinar la nueva solución básica e ir al primer paso nuevamente. El modelo matemático a utilizar es el de maximizar. Continuamos con la metodología. Análisis del problema, construcción del modelo matemático. Aquí vemos básicamente las restricciones que se generan en el problema. Este es el modelo matemático de las restricciones, que son la restringir la hora de la mano de obra disponible, la restringir el material disponible, restringir la cantidad de tarjetas de crédito producido y restringir la cantidad de tarjetas de débito producidas. No negatividad, modelo matemático inicial. Acá tenemos la función objetiva y lo que vamos a hacer es pasar este modelo anterior, estas restricciones, al método Simplex. Entonces lo transformamos y en base a esto pues nos genera la siguiente tabla. Después hallamos el elemento pivote escogiendo pues de entre las variables de precisión x1 y x2 la que tenga el valor más alto o más alejado del 0 para el método de maximización. Después hallamos las variables de salida mediante pues esta fórmula que es hallar el elemento x2 b dividido entre x2. B es el resultado después del igual y x2 es la variable de precisión que seleccionamos. La columna es la variable de entrada y esta fila es la variable de salida. Con estas dos hallamos el elemento pivote. Y continuamos con las operaciones de filas Gauss-Jordan. Operaciones de filas Gauss-Jordan. Listo, entonces como podemos ver, la fila pivote reemplaza la variable de entrada en la columna básica con la variable de entrada, la nueva fila pivote, todas las demás filas, incluida la z, como lo pueden ver en la imagen, entonces reemplaza la variable de entrada en la columna básica con la variable de entrada. Podemos ver pues el elemento pivote y
como tal, en la parte de abajo, reemplazar la fila con la variable de entrada, como lo podemos ver acá. La nueva fila pivote, la fila actual y el elemento pivote. Después podemos ver el nuevo elemento pivote y en la tabla 6 hallar la nueva fila pivote, como lo podemos ver en esta imagen de acá. Y por último, entonces, realizar el paso anterior para cada fila. Para este caso se debe repetir estos pasos anterior hasta. En este caso tenemos x2 y x1, ya seleccionamos x2 para despejar la única variable de decisión, en este caso que queda en x1. A esta variable de decisión se convertirá en la variable de entrada y ir al paso de operaciones de filas Gauss-Jordan. Cuando la fila z, j, todos los valores mayores o iguales a 0, acaba la solución. Si aquí acaba el problema, podemos escoger entre dos opciones. Si es método simple, maximizar, z igual positivo. Si es método simple, minimizar, z igual negativo. Este proceso se debe repetir con la variable. Entonces ya después la fila anterior no va a contar y estas van a ser las nuevas filas de entrada y filas de salida. Y se halla el elemento pivote. Aquí tengo un ejemplo de solución, pues donde se indica si el método es simples y maximizar, entonces daría el valor positivo. Si es minimizar, da el valor negativo. Aquí el ejemplo. Para este ejemplo, pues podemos ver que la solución sería esta, 5.9. ¿Por qué? Porque cuando teníamos la fila de salida con la variable de precisión seleccionada x2, estos valores de zj nos dieron negativos. Entonces, pues por tal motivo se excluye esta columna. Y entonces, pues hay que de nuevo, según con esta variable de precisión, hay que reemplazarla y hallar cuál es nuestra nueva fila de salida o nuestra fila pivote. Y entonces reemplazaremos la columna pivote, haremos las operaciones otra vez para hallar nuestra nueva fila y a esa la reemplazaremos después repitiendo el ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta que aquí nos dieron todos los valores en z, nos dieron pues valores positivos. Entonces ya cuando todos los valores positivos que se hace, se selecciona pues el valor más alto o más alejado del cero, y esta sería pues como tal la respuesta cuando el método es maximizar, y en su forma negativa cuando el método que escogimos es minimizar. Bueno, con esto damos por concluido pues los objetivos planteados, que es profundizar acerca del método Simplex, explorar un poco acerca de sus formas de maximizar y minimizar, establecer pues los pasos para hallar la solución al problema planteado, hallar las restricciones, pues analizar y entender cuál es el punto de maximización más óptimo y cómo hallarlo con el método Simplex. Esta es la lista de referencias que se usaron en el transcurso del proyecto. Este es el apéndice con las tablas. Muchas gracias.